Bienvenidos a un recorrido por la historia del siglo XVIII. El día de hoy analizaremos mediante una línea del tiempo lo que fue la independencia americana y la Revolución Francesa. Así que comencemos. Se le llama independencia de los Estados Unidos al proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XVIII. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en 1763 al finalizar la Guerra de los 7 Años. Así que, comencemos por sus orígenes. Los primeros colonos llegaron a Norteamérica en 1607. Eran principalmente ciudadanos ingleses en diferentes condiciones sociales y establecieron las 13 colonias. Aunque éstas pertenecían al Reino Unido y estaban gobernadas por Jorge III, contaban con una asamblea elegida por los propios colonos. Eso significa que Reino Unido no tenía un control directo sobre ellos. La población creció muy rápido y Francia e Inglaterra querían expandirse, por lo cual tuvieron un conflicto armado, la Guerra Franco-India, que es parte de la Guerra de los 7 Años. Un conflicto entre estas dos naciones por la expansión colonial. Las 13 colonias de Norteamérica apoyaron a la metrópoli en este conflicto, es decir, a Inglaterra, que terminó con el triunfo del Reino Unido. Pero Inglaterra quedó en una situación económica devastadora y para restablecer sus arcas impuso nuevos impuestos a las colonias. Los colonos eran enemigos de pagar impuestos al imperio inglés, pues porque no tenían una representación en el parlamento. No admitían tributación sin representación. El 5 de marzo de 1770, un grupo de soldados ingleses disparó en contra de un grupo de colonos que protestaban por el alza de impuestos. A esto se le conoció como la Masacre de Boston. Desde esa noche comenzó el deseo de independencia. El 16 de diciembre de 1773 se haría el Motín del Té. Alrededor de 50 personas se disfrazaron de indios Mohawk. Se dirigieron al muelle de Griffin y asaltaron a 3 barcos arrojando el té al mar. Como represalia, Inglaterra cerró el puerto de Boston al comercio y declaró que el gobierno británico estaría a cargo de todas las funciones administrativas y gubernamentales de la ciudad de Boston. Más de 100 rebeldes abordaron 3 barcos y tiraron por la borda 45 toneladas de té. El complot funcionó y el Parlamento británico furioso tomó represalias en Boston. Nuevas leyes arrebataron a los ciudadanos su derecho a elegir a sus propios oficiales, prohibieron las reuniones en la ciudad a no ser que contaran con la aprobación del gobernador real y cerraron la principal entrada de ingresos de Boston, su bahía. Eso significó que todos los comercios tuvieron que cerrar. Y lo que hizo el rey fue estrangular la economía. En 1774, durante el primer Congreso Continental, se aprobó la Declaración de Derechos y Agravios, en donde se reconocía el derecho del Parlamento para regular el comercio exterior. Pero no se defendía el derecho de las colonias a manejar sus asuntos internos sin la intervención del gobierno imperial. La guerra comenzó el 19 de abril de 1775 con la batalla de Lexington. Habían 3 bandos: los lealistas, formados por colonos leales a la corona inglesa y eran incondicionales a Jorge III; los patriotas, formados por personas aliadas al movimiento de independencia organizado por Washington y Franklin; y los neutrales, que se mantenían al margen de ambos bandos. El 10 de mayo de 1775 se llevó a cabo el Segundo Congreso Continental. En él se tomó la decisión de luchar por la total independencia como nación y se organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se aprobó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. En esta se sostiene
Que todos los hombres son creados iguales. Que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que cuando sea que alguna forma de gobierno se vuelva destructiva a estos fines, es el derecho del pueblo a alterarla o abolirla. Señor, sus órdenes. La guerra terminó el 19 de octubre de 1781, cuando el ejército rebelde ganó la batalla de Yorktown. La paz se firmó el 3 de septiembre de 1783 en el Tratado de París. El primer presidente de Estados Unidos de América fue George Washington. En 1787 se redactó la Constitución, en donde se declara Estados Unidos de América como una república federal y democrática con un gobierno central de 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, el pueblo estadounidense es una democracia. Ahora es tiempo de pasar a otro hito fundamental a lo largo de la historia. Vámonos a Francia. A finales del siglo XVIII, el más glorioso reino de Europa enfrentaría a un poderoso enemigo: el poder de su propio pueblo. Un hombre se alzaría para inspirar a la nación a derrocar a un rey renuente y a una reina odiada. Y una nueva república nacería de la sangre de la Revolución Francesa. En 1789 a 1795, Francia vivió una época de gran convulsión política y social. 1789, 5 de mayo, abertura solemne de los estados. 9 de julio, se forma la Asamblea Nacional Constituyente como gobierno de facto. 11 a 14 de julio, Jacques Necker es destituido como ministro de Hacienda. 3 días de altercados culminan con la toma de la Bastilla en París. 4 de agosto, se aprueba el decreto de abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. 26 de agosto, la Asamblea Nacional proclara los derechos del hombre y del ciudadano. 27 de abril, se funda en París la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, más conocida como Club de los Cordeleros. Julio, los clubes políticos profesionales aumentan su influencia. 12 de julio, Constitución Civil del Clero pone a la Iglesia bajo control del Estado y se confiscan sus bienes. 1791, 16 de julio, se crea en París el Club des Feuillants, escisión aristocracia de los jacobinos. 21 de junio, la familia real huye de París, pero son capturados cerca de la ciudad de Varennes en Argonne. 3 al 13 de septiembre, la Asamblea vota la Constitución de 1791. Establece una monarquía constitucional en la que el poder legislativo es ejercido por la Asamblea Legislativa. El 25 de noviembre se crea el Comité de Vigilancia en Convención Nacional. Posteriormente se convertirá en el Comité de Seguridad General. 1792, 20 de abril, Francia le declara la guerra a Austria. 10 de agosto, insurrección popular en París. El pueblo toma el Palacio de las Tullerías, residencia de los reyes, caída de la monarquía constitucional. 17 de agosto, a instancias de Maxien, se crea el primer tribunal revolucionario. 20 de septiembre, destitución de Luis. 20 de septiembre, destitución de Luis, la monarquía es abolida en Francia por la Convención Nacional y se proclara la Primera República. 1793, 21 de enero, el rey es ejecutado en la guillotina de la Plaza de la Revolución en París. ...7 de marzo, estalla la guerra civil en la Vendue. 3 días después se crea el Tribunal Criminal Extraordinario. 6 de abril, creación del Comité de Salvación Pública que asume la competencia ejecutiva de la Convención. Mayo y junio, golpe de Estado jacobino. 24 de junio, promulgación de la Constitución del año 1, republicana y basada en el sufragio universal. 27 de junio, Maximilien se incorpora en el Comité de Salvación Pública. 7 de septiembre, comienza el terror. Un periodo de represión violenta llamado el terror. En una sorprendente regresión, los revolucionarios suspendieron la nueva Constitución, así como los derechos que garantizaba. 1794, 5 de abril, golpe contra los líderes del grupo de los indulgentes, que son guillotinados.
10 de junio, la Convención aprueba la Ley 22 Pradial, que da inicio al Gran Terror. 27 de julio, reacción antijacobina, caída de Robespierre. 11 de noviembre, se cierra el Club de los Jacobinos. 1795. 5 de marzo, Prusia se retira de la guerra. 22 de agosto, se aprueba la Constitución del año 3 tras la caída del gobierno revolucionario de la Convención. Se fija el régimen del directorio y se restablece el sufragio censitario. 5 de octubre, Napoleón aplasta el último alzamiento realista. 26 de octubre, la Convención Nacional es disuelta. 3 de noviembre, el directorio se hace con el poder. Para finalizar, hay que rescatar que la independencia de las 13 colonias, junto con la Revolución Francesa, son importantes porque marcan el término de la Edad Moderna y el principio de la Edad Contemporánea. Defendieron los derechos humanos y se afianzaron los ideales de progreso, la democracia y el capitalismo.